Buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estamos aquí en esta noche trayendo un momentito con Dios. Quiero decirle que me acompaña mi esposo, Fran Pastrana. Él está aquí a mi lado y él me va a estar acompañando en esta preciosa noche con una palabra de parte del Señor. Así que estaremos glorificando el nombre de Cristo. Buenas noches a nuestros oyentes y también a ti, mi querida esposa. Buenas noches, Dios te bendiga. Aquí estamos otra vez más, gracias al Señor, charlando sobre su palabra, a ver qué Él nos dice a cada uno de nosotros por medio de ella. Gloria a Él. Amén, gloria Amén. a Dios. Entonces vamos a leer de San Lucas, capítulo 14, vamos a empezar con el versículo 25 de Lucas 14 y lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada. Aleluya. Y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios, aleluya. Esa palabra está poderosa. Entonces podemos darnos cuenta, mi amor, que el tema de esta lectura que tú acabas de leer es lo que cuesta seguir a Cristo, ¿verdad? Sí. O sea, que seguir a Cristo tiene un precio. Sí. Sabemos que hay un precio muy grande que el Señor pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. O sea, Amén. por gracia nosotros somos salvos. Amén, amén. Y es un don, ¿verdad? Un regalo que el Señor nos otorgó. Amén. A través del padecimiento de Cristo, el derramamiento de su sangre en la cruz. Amén. Entonces vamos a repasar esto, vamos a charlar sobre esto. Vamos a empezar con una oracioncita. Amén. Y pedirle al Señor que nos guíe, Padre Santo. Gracias, Señor, te adoramos. Te pedimos que nos guíes, Señor, en este tiempo, aquí con nuestros amigos que nos están escuchando, nuestra familia, todos estos seres queridos, Señor, y el uno con el otro, Señor, te entregamos, te levantamos nuestros corazones, Señor, y nuestros oídos, los oídos de nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos escuchar tu voz y saber lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, Señor. en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto está poderoso, mi amor. Me gustaría que tú me digas algo de lo que tú entiendes, de lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir, porque ya, como dije, el Señor Jesucristo pagó el precio, pero según esto aquí, nosotros tenemos que pagar otro, o sea, nos va a costar a nosotros. Wow. Seguirlo a Él nos va a costar algo. Sí, amén. Es interesante porque la palabra del Señor abundantemente y claramente nos indica que la salvación, la vida eterna, es gratis. Amén. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la vida eterna, no hay. Pero el ser discípulo, eso, de acuerdo a esto, tiene un precio. Claro que Tiene sí. un precio, ¿no? Entonces la vida eterna es gratis, pero el seguirlo a Él tiene un precio. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Una cosita interesante, ¿no? Aquí dice que para ir al Señor, para ser su discípulo, necesitamos aborrecer Wow. a padre, a madre, a mujer, a hijos, hermanos, aún
también a su propia vida. Entonces, pues eso fácilmente uno se pregunta, pues, ¿querrá decir eso que para yo seguir a Cristo necesito divorciarme de mi esposa o quitarme la vida o quién sabe? Aleluya, no. ¿Qué tú dirías en cuanto a eso? Bueno, mi amor, ninguna de esas cosas. Nosotros hemos aprendido en el mundo, ¿verdad? Nos han enseñado que la palabra aborrecer significa, viene siendo como un sinónimo de odiar. De odiar, de dejar, de abandonar. Entonces, en el sentido en que el Señor lo explica aquí, este término en el pueblo del Señor tiene otra connotación. O sea, lo que significa es amar menos. O sea, tú tienes que, la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. O sea, nosotros tenemos que tener a nuestro Dios en primer lugar en nuestras vidas. La palabra también dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, el Señor es el que nos da familia, el Señor es el que nos trae al mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros solamente el Señor demanda que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar. Entonces, que lo amemos. Sí, entonces en este caso, por lo que tú dices, aborrecer significa quitar algo del primer puesto. Exactamente. Para dejar a que Cristo sea. Amén, gloria a Dios. El primer lugar le pertenece a Cristo. Entonces, por eso que nosotros vamos a tener algunas dificultades con alguna familia. El Señor Jesucristo en otra ocasión dijo: no penséis que yo he venido a traer paz. He venido a traer espada. Porque he venido a poner en contra al hijo contra la madre, al padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra. Y es verdad, porque es que cuando nosotros llegamos al camino del Señor y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y lo ponemos a Él en primer lugar, la persona siempre quiere que nosotros lo pongamos a ellos. Es como tú, mi amor, tú eres mi esposo, ¿verdad? Pero yo no te puedo poner a ti en el lugar que yo tengo que poner a Dios. Amén. Tú vienes siendo en segundo plano. Tú, mis hijos, vienen a pasar en un segundo nivel, porque en el primer plano, en el primer lugar, está mi Padre Celestial, mi Creador, el Señor Jesucristo, que dio su vida por mí. Y entonces luego estás tú. Claro que me tengo que someter a la palabra de Dios, me tengo que someter a mi esposo, pero lo tengo que amar menos. Y de hecho, si tú menos que Dios. Amén. Lo tengo que amar menos que lo que yo amo a Dios. Sí. O sea, si tú me dirías a mí que yo tengo que dejar las cosas que yo hago para servirle al Señor, dejar de ir a la iglesia, dejar de congregarme, dejar, como muchos dicen, perder mi tiempo leyendo la Biblia, entonces ya tú te estás poniendo en contra del llamado que yo pueda tener de parte de Dios, porque tú no puedes venir a competir con mi Dios, con mi Padre. Hay gente, ¿no?, que no quiere estar en un segundo puesto. Amén. Por su egoísmo, lo que sea, su ego, lo que sea, quiere que su esposa o la mamá o la que los tenga de primer puesto y que el Señor sea el que se coja el segundo puesto. Y amén. Cuando la gente requiere algo así, ya hay un problema ahí, ¿no? Claro, no puede porque ser. Porque el Señor así. Exige que Él necesita ser en el primer puesto. Él es celoso. Su palabra lo dice, porque yo soy celoso. Entonces cuando Él ve, mira que el Señor compara a la iglesia, a la novia, con la esposa. Sí. O sea, la esposa, ¿qué es lo que hace la esposa? Se sujeta a la voluntad del marido. Sí. Nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. Y es lindo porque, o sea, es interesante porque el Señor, los celos del Señor no son celos egoístas. No. Él no es porque Él sea orgulloso. Lo que pasa es que Él sabe que mientras uno lo pone a Él de primeras, uno va recibiendo más y más todavía. Amén. Entonces yo me siento maravilloso de que tú estés consciente de que tú quieras tener al Señor de primeras en tu vida. Amén, gloria a Dios. Antes que a mí, porque amén. Yo sé que mientras tú pones al Señor de primeras en tu vida,
más va a crecer tu amor por mí. Entonces yo en ese segundo puesto me voy beneficiando más todavía. O sea que chévere, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Eso es así. Pero entonces el Señor, ¿verdad?, demanda que nosotros tenemos que ponerlo a Dios en su primer lugar y no nos manda. Aborrecer no quiere decir que nosotros odiemos, que nos apartemos. Nosotros vamos a seguir amando a nuestro esposo, nosotros vamos a seguir amando a nuestros hijos, a nuestros familiares. De hecho, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en familia, en unidad. Porque un matrimonio en unidad, en unión y bajo la guía y la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un matrimonio, ¿verdad?, que es muy diferente a cuando uno se casa, que uno no tiene al Señor en primer lugar. ¿Entiendes? No, y yo puedo testificar, honestamente, sinceramente, que mientras yo, hablando ya personalmente entre tú y yo puedo testificar que tú mientras amas al Señor, ese amor que tú le tienes al Señor, ese compromiso, esa entrega, ese primer puesto que le tienes para el Señor, a mí de ninguna forma me quitas amor, ninguna vez eso a mí no me... Gloria a Dios, amén, eso es amén. Puedo declarar que eso me beneficia. Eso es amén, aleluya. Tú me amas más todavía en esa situación. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y por eso vemos aquí que dice la palabra que quien que va a edificar una torre no se sienta primero y calcula lo que va a necesitar, ¿verdad?, para edificarla. No sea que después diga que comenzó a edificar una torre y no la pudo terminar. Entonces aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos que calcular el costo, lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, ser conscientes. Tenemos que ser conscientes. Seguir a Cristo. Tú te casaste conmigo, una mujer que le sirve a Dios, que ama a Dios, y tú tienes que pagar el precio de tú estar en segundo lugar. Por ejemplo, tú eres colombiano. No sé si en Colombia usen lo mismo dicho que nosotros en la República Dominicana. Yeah. En la República Dominicana, el marido le dice a la mujer: mira, yo no soy plato de segunda mesa. Pero aquí tú tienes que entender que nosotros nos sentamos y calculamos lo que iba a suceder si nosotros nos casábamos. Entonces es un precio que tú tienes que pagar. Tú tienes que ser segundo lugar, segundo plano, porque primero está Dios. Primero está el propósito de Dios en mi vida. Sí. Claro que está incluido tú. Claro. Pero siempre teniéndolo a Él en primer lugar. Sí. Él es el centro, Él es el primer lugar, Él es el que gobierna nuestras vidas. Nosotros ya no somos dos, somos uno. Entonces la mujer, ¿verdad?, se somete al marido, pero primero yo me tengo que someter a Dios. Claro. Si yo no aprendo a someterme a Dios, se me va a hacer muy difícil someterme a ti. Entonces es un precio que nosotros tenemos que calcular. Así mismo con los hijos, con los hermanos, los familiares, a veces cuando no lo podemos llamar, porque a veces nosotros estamos estudiando la palabra, a lo mejor tenemos alguna actividad en la iglesia y a veces quizás no tenemos tiempo de llamarlo o algo, o tal vez no decimos: oh, lo voy a llamar, pero tengo un compromiso, y lo tenemos pendiente porque oramos siempre por nuestra familia. Sí. Porque es una prioridad, ¿verdad?, que nuestra familia lleguen a conocer y amar al Señor. Yeah. Entonces ellos son importantes para nuestras vidas, pero no lo podemos tener a ellos en primer lugar. Yo no puedo dejar de hacer mi compromiso que yo he hecho con Dios para cumplir con el compromiso que tengo con los hombres, porque ahí mi padre se va a poner, ¿verdad? Yo no quiero que él se sienta... Sí. Es el celo del Señor es algo que es un celo de cuidado. O sea, ten cuidado. Sí. No, o sea, quiere lo mejor para nosotros. Porque el Señor siempre le dijo al pueblo de Israel: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos perdiendo esa costumbre de ir poniendo como yo lo hago ahorita, yo tengo que hacer esto para el Señor, pero yo lo voy a dejar para después. No, yo tengo que cumplir con mi compromiso que yo he hecho para hacer la voluntad de Dios, y luego yo puedo cumplir con las demás cosas. O sea, es como que yo tengo que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Sí. O sea, como dije ahorita, yo puedo ver como mientras tú pones al Señor de primeras y lo amas a Él de primeras, el entorno derrama su amor sobre ti, se rebosa y ese amor me cae a mí. O sea que... Amén, gloria a Dios. Estamos bendecidos porque de verdad que esto está bien poderoso. Mira, aquí yo tengo un ejemplo de lo que cuesta seguir a Cristo. Mira, hay algo
poderosísimo. Y te voy a hablar un poquito de la historia. ¿Te acuerdas el apóstol Pablo? Sí, cómo no. Sí. El apóstol Pablo era un hombre que según él amaba a Dios. Sí. Y él hacía la voluntad de Dios. Pero él hacía algo que él creía que estaba haciendo bien. Porque él perseguía a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Tú dices antes de su conversión. Antes de su conversión. Sí. Entonces él perseguía a los cristianos y sucede algo tan extraordinario que, bueno, casi la mayoría de las personas saben la historia de Pablo, ¿verdad? Que Pablo, cuando él pedía... Bueno, yo voy a leer un poquito aquí. Lo que dice aquí. Y entonces vamos a hacer ese comentario. Dice que en el libro de los Hechos, en el capítulo 9... en el 1 en adelante, vemos algo muy importante. Nos habla de un hombre que lanzaba amenaza de muerte contra los discípulos del Señor Jesús. Dice que fue a ver al sumo sacerdote y allí le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que en caso de que él hallara a los hombres y mujeres de este camino, o sea, a los discípulos del Señor, a los cristianos le decían lo del camino. Del camino, sí. Porque ellos estaban en el camino correcto. Estaban siguiendo a Cristo, haciendo su voluntad, entonces le llamaban lo del camino. Y él iba a los sacerdotes, pedía cartas, porque según él, ellos estaban haciendo, él entendía como que ellos estaban haciendo mal, que no estaban haciendo lo que demandaba de parte de Dios. Entonces, dice que las mujeres de este camino, o sea, de los que siguen a Jesús, lo pudiera llevar para que él perseguía a los hombres y a las mujeres, para que él pedía la carta para que él lo pudiera llevar preso cuando él lo encontrara. O sea, él pensaba que llevándolo preso él estaba resolviendo la situación. Y a Pablo le ocurre muy importante. Tú puedes decirme algo de lo que le ocurre a Pablo cuando va a perseguir a los discípulos de Cristo, a los seguidores. Pues él iba de camino, ¿no? A Damasco, a la ciudad de Damasco, y pues con esas cartas listo para perseguir a los cristianos de Damasco, y en ese momento se le apareció una luz brillante. Aleluya. Y entonces él se asustó, ¿no? Entonces de esa luz salió una voz, y era el Señor Jesucristo, que le dijo: Saulo, él se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: yo que te estoy persiguiendo. Y entonces el Señor le dijo que él, pues era cuando él perseguía a los suyos, pero en ese momento el Señor le reveló que él iba a cambiar la vida de Saulo. Aleluya, gloria a Dios. Incluso ahí cambió el nombre de Saulo a Pablo, ¿no? Aleluya. A Pablo. Sí. Entonces, pues sí. Pues sí, la voz le dijo, perdónenme esa muletilla, y yo me pongo un poquito, me emociono, aleluya, me emociona la palabra. Amén. Entonces él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él no veía quién era, solamente escuchaba la voz. Y entonces él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente dice que él recibió, los ojos se le cegaron. Se puso ciego inmediatamente. Pero algo sucedió. Él iba camino, ¿verdad? Él iba para Damasco. Entonces los hombres que andaban con él y eso también escucharon la voz, ¿verdad? Pero no vieron. Nadie vio nada. Pero él se fue y se quedó solo. Entonces sucede que Saulo se puso a orar, y mira lo que acontece. Dice aquí que había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí estoy, Señor. El Señor le da instrucciones y le da la dirección, el nombre de la calle donde va a encontrarse con un hombre que está orando, pidiendo ser sano de la vista. Y este hombre es Saulo de Tarso, que está orando, pidiendo ser sanado. Entonces, cuando él tiene esta visión,
en la que él ve a un varón llamado Pablo también, o sea, Saulo, en ese momento era Saulo. Él tiene también una visión en la que vio a un varón llamado Ananías que entraba y le imponía las manos, con la que él inmediatamente recobraría la vista. O sea que aquí pasó algo muy poderoso. Pablo tiene una visión, Ananías también tiene una visión. Entonces Ananías le responde al Señor: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para que aprenda a todos los que invocan tu nombre. Oye esto, mi amor, esto está poderoso. Está poderoso. Y le dijo: ve allá, le dijo el Señor a Ananías, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Wow. Esto está poderoso. O sea que aquí hay un hombre que de verdad va a tener que pagar un precio por seguir a Cristo. Aleluya. Y claro, los propósitos que el Señor tenía para Pablo y su vida y su ministerio pues eran muy gloriosos. Amén, grandes, gloria, ¿no?, a Dios. Entonces pues también, como eran tan inmensos esos propósitos, pues Pablo iba a tener que pagar un precio. Aleluya. Él pasó por mucho para poder lograr las cosas que el Señor hizo para evangelizar tantos pueblos. Aleluya. Entonces vemos que inmediatamente Pablo recibe la vista. Inmediatamente Pablo tuvo un encuentro, porque no es lo mismo tú recibir al Señor que tú tener un encuentro con el Señor. Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Este encuentro que Saulo tuvo con el Señor, eso que sucedió con él, que la visión que tuvo y que llegó este hombre, ¿verdad? Yeah. Con el mismo nombre que él sabía que iba a ir. Entonces Ananías le dice que va de parte del Señor Jesús. Y esto lo deja a Pablo sorprendido. Y Pablo, desde ese momento, Pablo su vida cambió. El Señor le cambió el nombre. Sí. Todas esas cosas sucedieron. Un hombre que sabemos lo que hemos estudiado, ¿verdad? La escritura. Todo lo que me están escuchando, que saben de lo que yo estoy hablando de Pablo. Este fue un hombre de verdad que pagó un precio por el evangelio, pero él disfrutaba. O sea, mientras que otro tal vez sufriría, él disfrutaba, porque él fue enseñado por el mismo Señor Jesús. Ese ministerio fue el Señor. Así como el Señor enseñó a los discípulos, él enseñó a Pablo. Sí. Todo lo que Pablo iba a hacer, Pablo. Y Pablo fue preparado, fue enseñado. Él aprendió tantas cosas. Él dijo: he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. O sea, si él estaba en la cárcel, si estaba libre, a él le daba lo mismo. Él prefería estar preso, pero en el Señor. O sea que para él era un gozo. Sí. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínate. O sea, si muero, yo voy a ganar porque voy a estar con el Señor. Pero yo prefiero enseñarle a ustedes la palabra de Dios. O sea, yo quiero. Y a Pablo una vez le dijeron que él iba a ser azotado, y él dijo: yo voy. Y le dijeron: no vaya porque te van a azotar. Y Pablo estaba dispuesto a pagar el precio. Pablo dijo: wow, lo que yo hice, yo necesito pagar el precio. Y el Señor dijo que lo iba a enseñar para que sepa lo que cuesta seguir a Cristo. Y cualquier diría: sí, pues eso fue al principio, pero con el tiempo él se habrá arrepentido de haber seguido al Señor. Pero vemos en sus cartas 30 años después que él todavía está diciendo: yo era fariseo, yo era importante, yo era eso, pero todo eso yo lo considero mugre comparado con la gloria que el Señor ha revelado. O sea, aleluya, aleluya. Él nunca se arrepintió de ese, aunque vino con precio, él nunca se arrepintió de haber pagado el precio, pero haber recibido la gloria y el propósito que el Señor tenía para su vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ese es un ejemplo muy importante de lo que podemos ver, de lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces a nosotros no nos cuesta tanto como a Pablo. Sí, exactamente. El Señor nos la puso más fácil a nosotros. Pero entonces las cositas que nos tocan a nosotros no las queremos llevar. El Señor dice: cada uno lleve su propia cruz. Pero hay un problema con nosotros.
Sí. Nosotros no queremos llevar nuestra propia cruz. El Señor nos manda a cada uno lleve su propia cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y siga y lleve su propia cruz. ¿Qué significa eso? Negarse a uno mismo. El problema es que nosotros tenemos muchas cosas, muchos deseos, muchas situaciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que ya no vivo. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida que ya no sea lo que a nosotros nos gusta, que no sea lo que a nosotros nos agrade, que no sea lo que me hace sentir bien, sino lo que el Señor quiere. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces ahí es que se cumple. Cuando ya nosotros no vivimos nuestra propia vida, sino que vivimos la vida abundante que el Señor Jesucristo nos da. Hemos aprendido un poquito, ¿verdad?, de lo que cuesta seguir a Cristo. El seguir a Cristo no es como cuando tú vas a un dealer a comprar un carro. Tú quieres que te lo rebajen, tú quieres comprar el mejor carro, pero tú quieres que te den el mejor precio. El Señor Jesucristo ya pagó el precio para nuestra salvación. Y para nosotros ser su discípulo también tiene un costo, pero vale la pena. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Amén, amén. Entonces vamos a terminar con una pequeña oración. Entonces, amén, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por lo que has compartido con nosotros. Ayúdanos a vivir estas cosas que nos has enseñado. Nos comprometemos, nos dedicamos a ti, Padre Santo. Estamos dispuestos a pagar ese precio, pero sabemos que al final tú vas a darnos, Señor. Tú no quitas sin reemplazar con algo mucho mejor, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén.